Imagina que llegas a una ciudad, en medio de un lago. No hay carreteras, no hay tierra firme, solo agua, canales y millones de personas viviendo en lo que hoy llamamos Ciudad de México. En 1519, los soldados españoles que entraron por primera vez a Tenochtitlán no sabían si estaban soñando o enloqueciendo. Bernal Díaz del Castillo, uno de los cronistas que lo vivió, escribió que nunca antes habían visto algo así y dudaban si aquello era real. ¿Qué vieron exactamente? ¿Cómo era esa ciudad por dentro? ¿Y qué tan avanzada era en comparación con las capitales europeas de la época? Hoy, con reconstrucciones basadas en evidencia arqueológica e histórica, vamos a entrar a Tenochtitlán, vamos a caminar sus calles y te voy a demostrar algo que los libros de historia rara vez te dicen. Tenochtitlán no era una ciudad primitiva, era posiblemente la ciudad más sofisticada del mundo en su momento. Antes de terminar este video, te voy a contar la razón por la que los españoles casi no pudieron destruirla y lo que encontraron debajo cuando lo intentaron. Para entender Tenochtitlán, primero hay que entender por qué existe donde existe. Los mexicas, el pueblo que la fundó, llevaban décadas vagando. Según su tradición, su dios Huitzilopochtli les había dado una señal. Fundarían su ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y esa señal la encontraron en medio de un lago pantanoso, en un islote pequeño, sin recursos, sin tierra cultivable. Cualquier estratega militar te diría que eso era una locura, un lugar imposible para construir una gran ciudad. Y sin embargo, menos de 200 años después, Tenochtitlán tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes. En ese mismo momento, Londres tenía 75,000, París menos de 150,000. Era, con diferencia, una de las ciudades más pobladas del planeta. ¿Cómo lo lograron? Eso es lo que vamos a ver ahora. El primer problema era obvio. No había tierra. La solución fue crear tierra. Los mexicas inventaron, o perfeccionaron, un sistema llamado chinampas, islas artificiales construidas con capas de vegetación lacustre, barro y raíces de árbol entrelazadas. Eran tan estables que sobre ellas crecían árboles de decenas de años, y no eran pequeñas. Al momento de la conquista, las chinampas cubrían miles de hectáreas alrededor del lago. Pero construir tierra no era suficiente. Había que conectar esa isla con el continente. Los mexicas construyeron 3 calzadas monumentales que entraban a la ciudad como ejes: la de Iztapalapa al sur, la de Tlacopan al oeste y la de Tepeyac al norte. Tenían entre 8 y 12 metros de ancho. Eran lo suficientemente amplias como para que 10 hombres caminaran en fila sin tocarse. Y tenían puentes levadizos, como en los castillos medievales europeos. En caso de ataque, la ciudad quedaba completamente aislada, imposible de tomar. Ahora piensa en esto. ¿Recuerdas que te dije que iba a contarte por qué casi no pudieron destruirla? Esto tiene que ver con eso, pero lo veremos en un momento. Luego estaba el agua potable. El lago era salado, así que los mexicas construyeron un acueducto de más de 4 kilómetros que traía agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Tenía 2 canales paralelos. Mientras uno se limpiaba, el otro seguía funcionando. Un sistema de mantenimiento rotativo. En el siglo XVI, sin maquinaria moderna. Si tuvieras que caminar por Tenochtitlán y llegar al centro exacto de la ciudad, llegarías aquí. El Templo Mayor, o como lo llamaban los mexicas, Hueyteocalli. Era una pirámide doble, de casi 60 metros de altura, con 2 santuarios en la cima. Uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y la agricultura. Otro a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Hay algo que casi nadie menciona sobre el Templo Mayor. Algo que los arqueólogos descubrieron décadas después de la conquista.
El templo no era uno, era 8. Los mexicas tenían la costumbre de construir un templo nuevo sobre el anterior, cada vez que un nuevo tlatoani, su gobernante, llegaba al poder. El templo original fue cubierto y ampliado 7 veces, como una muñeca rusa de piedra. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarlo en 1978, después de que unos obreros encontraron una piedra gigante por accidente mientras hacían zanjas para el metro, encontraron capas y capas de historia encima de la otra. Eso es lo que hay debajo del centro histórico de Ciudad de México. Historia apilada, civilización encima de civilización. Y lo más extraordinario está todavía sin excavar. Hay una cámara al pie del Templo Mayor que los arqueólogos llevan años tratando de abrir. Nadie sabe exactamente qué hay dentro. Te cuento sobre eso en un minuto. Pero Tenochtitlán no era solo templos y pirámides. Era una ciudad viva. Y lo que más impresionó a los conquistadores, más que los templos, más que las calzadas, fue el mercado de Tlatelolco. Hernán Cortés escribió personalmente al rey Carlos I de España describiendo ese mercado. Dijo que era más grande y más organizado que cualquier mercado de Europa. Y Bernal Díaz añadió que había más de 60,000 personas comprando y vendiendo cada día. Había secciones separadas por productos, una zona para esclavos, otra para plumas de aves exóticas, otra para cacao, que funcionaba como moneda, otra para medicinas de herbolaria. Había jueces circulando por el mercado resolviendo disputas comerciales en el momento. Y esto es lo que realmente sorprende. Los mexicas tenían educación obligatoria. Todos los niños, independientemente de su clase social, y esto incluía a los hijos de campesinos y artesanos, tenían la obligación de asistir a la escuela. Los nobles iban al Calmecac, el pueblo al Telpochcali, pero todos estudiaban. En la Europa del siglo XVI, la educación era privilegio exclusivo de la nobleza y el clero. Y aquí llegamos a la parte más dolorosa. ¿Cómo cayó una ciudad así? La respuesta corta es: no cayó fácil. Los españoles llegaron en 1519. Tenochtitlán no cayó hasta agosto de 1521. 2 años de guerra, asedio y epidemias. ¿Recuerda los puentes levadizos que te mencioné? En la llamada Noche Triste, 30 de junio de 1520, los mexicas levantaron los puentes cuando los españoles intentaban escapar con el oro. Cientos de soldados murieron ahogados en los canales. La ciudad era prácticamente inexpugnable. Lo que finalmente la derrotó no fue la pólvora, fue la viruela. Una enfermedad para la que los mexicas no tenían ninguna defensa. Se estima que murió entre el 40 y el 50% de la población de la ciudad durante el asedio. No por las espadas, por un virus. Eso hay que tenerlo claro cuando hablamos de la conquista. Te prometí hablarte sobre la cámara que nadie ha abierto. Vamos a ello. Desde 2007, el arqueólogo Leonardo López Luján y su equipo han estado excavando al pie del Templo Mayor. Encontraron ofrendas extraordinarias: jaguares, águilas, corales, objetos de oro, una de las más ricas encontradas en todo el mundo mesoamericano. Pero debajo de todo eso hay una cámara sellada. Los escaneos indican que existe un espacio vacío de unos 4 metros de diámetro, a más de 12 metros de profundidad. Los investigadores creen que podría ser la tumba de uno o varios tlatoanis. Podría contener los restos de Moctezuma I, el gran arquitecto de la ciudad. Hasta este momento no ha sido abierta. Los trabajos siguen. Y cuando lo hagan, podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de América. Hay algo que me parece fundamental decir aquí. Durante siglos, la narrativa dominante presentó a las culturas mesoamericanas como civilizaciones menores, primitivas, que fueron superadas inevitablemente por una Europa más avanzada. Pero cuando miras los datos, la ingeniería hidráulica, la planificación urbana, los sistemas educativos, la organización comercial, lo que ves es otra cosa. Ves una civilización en plena expansión, una ciudad que en muchos aspectos superaba a sus contemporáneas europeas, una sociedad compleja, con contradicciones propias,
como todas las sociedades, pero extraordinariamente sofisticada. Lo que ocurrió en 1521 no fue la victoria del progreso sobre el atraso, fue el choque de dos mundos igualmente complejos, y uno de ellos pagó un precio devastador. Tenochtitlán no desapareció, está debajo de nuestros pies. Cada vez que los arqueólogos abren una zanja en el centro histórico de Ciudad de México, la encuentran. Sigue ahí, y merece ser entendida con la misma admiración con que miramos a Roma, a Atenas o a Constantinopla, porque eso es exactamente lo que era. Si este video te hizo ver a Tenochtitlán de una forma diferente, suscríbete al canal. Cada semana traemos nuevas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿La ingeniería, el mercado, la educación obligatoria o la cámara que todavía no se ha abierto? Nos vemos en el próximo viaje.